Voy a entrar entonces ahora a destacar cada una de estas escuelas de manera breve, porque esto de verdad que toma su tiempo. Vamos entonces este es un diagrama del premilenial histórico. Este viene a ser parte de la escatología, del concepto que tenían algunos de los padres de la iglesia con relación a los eventos que todavía estaban por suceder. Entonces, lo que estamos viendo es que Jesucristo viene, la cruz representa obviamente la venida del Mesías, del ungido, la consumación del plan de salvación. Estamos, según ellos, pues venía la era de la iglesia y antes de la segunda venida de Jesucristo, entonces estaba la gran tribulación. Esa gran tribulación que, pues, tradicionalmente se habla de 7 años. Estas gráficas son generales y no pretenden ninguna de las gráficas que vamos a estar presentando ser gráficas específicas para cada escuela, porque aún dentro de cada una hay sus variaciones y yo no puedo entrar en todas las variaciones que hay, pero es una gráfica general del premilenialismo histórico. Cristo viene a la tierra, cumple su plan de salvación, estamos viviendo de la era de la iglesia hasta la segunda venida de Jesucristo, pero antes de la segunda venida de Jesucristo va a ocurrir la gran tribulación. Muy bien, y eso da paso entonces al periodo milenial, al milenio. Por eso es que es premilenial. Y cuando se termina el milenio, pues entonces ocurre el juicio final y el estado eterno. Esa es la posición premilenial histórica. Luego tenemos, que algunos no la conocen, el mismo diagrama, pero existe premilenialismo histórico preterista parcial. Déjenme hacer una pausa aquí y hablarles algo del preterismo, porque vamos a hablar tanto del preterismo total como el parcial. Cuando hablamos del preterismo o del pretérito, por ejemplo en español, estamos hablando del pasado. Entonces, el preterismo lo que pretende establecer es que enfatizar qué parte de la profecía con relación a los eventos que están asociados a la venida del Mesías se cumplieron. El preterista parcial, dentro de cualquiera de las posiciones que vamos a ver, lo que establece es que hay una parte de esa profecía que se cumplió. De hecho, en un sentido, todos los cristianos somos preteristas parciales. ¿Por qué? Porque todos creemos que hay una parte de la profecía que se cumplió en Cristo. Si no se hubiese cumplido parte de la profecía en la venida de Jesucristo, en su primera venida, Jesucristo no fuera el Mesías. La razón por la que Jesucristo es el Mesías es porque hay una parte de la profecía que claramente se cumple con su venida. Pero la iglesia entiende y reconoce que hay otra parte que no se ha cumplido. Así que el preterista parcial reconoce que hay una parte de la profecía que se cumplió, pero vamos a ver que es mucho más allá que el aspecto de la salvación, que es lo que yo estaría enfatizando en este momento, sino un juicio particular. El preterista total no, ya hablaré más adelante. El preterista total entiende que todo es parte del pasado, o sea que no hay nada que quede en el futuro, todo se cumplió. Ya llegaremos a esa gráfica, aunque le parezca a usted una locura, de hecho es una de las posiciones que está tomando de alguna fuerza entre algunos grupos. Todavía representa un grupo muy minoritario, pero sí lo hay. Entonces, ¿qué tenemos? Este premilenialismo histórico también parte en los padres de la iglesia. Hay gente que se puede sorprender porque muchas personas cuando hablan del premilenialismo cometen, yo no digo que lo hagan, no necesariamente se hace mal, pero tratan de decir, no es que los padres de la iglesia todos eran premileniales. Para empezar, no todos los padres de la iglesia sostenían, o se puede ver exactamente qué posición escatológica tenían, pero no todos eran premilenialistas históricos, como presenté en la gráfica anterior, sino que algunos de ellos eran premilenialistas históricos preteristas parciales. ¿Por qué eran preteristas parciales? Porque entendían que la profecía que anunciaba, si hay una profecía que anunciaba el tiempo de la llegada del Mesías, era la profecía de las 70 semanas de Daniel. Cuando estoy hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel, nos estamos refiriendo a Daniel capítulo 9, lo concerniente a los versículos 24 al 27, donde ahí se detalla que a partir de un momento específico, eh, van a pasar 490 años hasta la llegada de el Mesías príncipe, es el nombre que se le da en el capítulo 9 del libro de Daniel. Jesucristo es la roca en Daniel capítulo 2
Jesucristo es el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7 y Jesucristo es el Mesías príncipe en Daniel capítulo 9. Así que tenemos padres de la iglesia que entendían, y esto es importante que lo entiendan, que esa profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 se había cumplido. Y por eso, pues, sostenían un tipo de preterismo parcial. Vamos a pasar entonces a, este es el preterismo, el que tiene perdón, este es el diagrama premilenial que tradicionalmente conocemos. Esta es la teoría del rapto secreto. El diagrama premilenial dispensacional. Si ven, le puse un 1, un 2 y un 3. Y dice pre, un mid y un post. ¿Qué significa? Bueno, lo que eso significa es que dentro de la gráfica, en la parte de la tribulación, en esta parte, hay personas que postulan que la iglesia, el rapto, la venida del Señor por su iglesia ocurre inmediatamente vaya a iniciar ese periodo de tribulación. Están quienes postulan que no, que la iglesia no se va al inicio, que la iglesia se va luego de 3 años y medio, porque entienden que esos 3 años y medio son unos 3 años y medio donde hay un engaño de parte del anticristo, hay una especie de paz. Y es después de esa paz que el anticristo o este hombre inicuo se presenta y ya haciéndose pasar igual a Dios. Y entonces en ese momento, después de 3 años y medio, que la iglesia es levantada o raptada, como algunos entienden. Pero también están aquellos que dicen, no, no, la iglesia realmente pasa y son premileniales dispensacionales post-tribulacionales, o sea, ven ese evento del rapto al final, o sea, siendo un mismo evento con la segunda venida de Jesucristo. Si ustedes miran por qué aparece aquí la ley, no voy a entrar en la discusión, pero es que el premilenialismo tiende a ser, eh, bueno, lo dice la palabra dispensacional. ¿Qué es dispensacional? Lamento que tenga que hablar muchas cosas muy, muy rápido, pero el dispensacionalismo sostiene que a través de la historia de la humanidad, Dios ha trabajado con diferentes economías soteriológicas. Perdóneme, yo les voy a explicar qué es esto. Economía soteriológica significa que Dios ha trabajado o Dios ha dado cierta revelación a través de la historia de los hombres, a través de la cual el hombre es llamado a arrepentirse, a creer en Dios para ser salvo. Entonces el dispensacionalismo lo que postula es que a través de la historia de la redención, hay diferentes, digamos, planes de salvación donde cada plan de salvación va fracasando, inicia un nuevo plan. Entonces, hay una dispensación que, que está antes de la que supuestamente estamos viviendo, según esta escuela escatológica, estamos viviendo en la dispensación de la gracia, pero antes de esa dispensación estaba la dispensación de la ley. Son 7 dispensaciones tradicionalmente que se ven, usted la puede ver en la Biblia de Scofield, por ejemplo, y en otros sistemas. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el premilenialismo dispensacional? Pues antes de la segunda venida de Jesucristo, lo que tenemos es 7 años de tribulación. Por lo general, la posición mayoritaria es que la iglesia se va, el rapto de la iglesia ocurre al principio de ese periodo de tribulación. Acontece la segunda venida de Jesucristo y luego de esa segunda venida de Jesucristo, entonces comienza el milenio. Por eso es premilenial. Y ese milenio es literal. O sea, son 1000 años del gobierno de Jesucristo sobre la tierra. Hay algo también aquí que me gustaría señalar y es que a diferencia que no lo hice con las otras escuelas, pero lo voy a hacer en esta, y es que se hace una diferencia entre la batalla de Armagedón y la batalla de Gog y Magog. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, ustedes van a ver que se habla de la batalla de Armagedón y se habla de la batalla de Gog y Magog. En el amilenialismo general, como en unas escuelas postmilenialistas, como sucede también en el preterismo total, el Armagedón y Gog y Magog a veces se ve como una misma batalla, como el principio de la batalla, siendo Armagedón el inicio de la batalla y siendo Gog y Magog el final de una misma batalla. ¿Por qué se ven como una misma batalla? Se ven como una misma batalla porque eh, eh, los eventos asociados
a Gog y Magog vienen del profeta Ezequiel, específicamente los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y si se interpreta los capítulos 38 y 39 como un solo evento narrado por Ezequiel, entonces ellos van a tratar de ver entonces en Apocalipsis que ambos eventos tienen que ser uno mismo y no pueden ser separados. ¿Por qué? Porque la base interpretativa es Ezequiel capítulo 38 y 39 para aquellos que creen que Ezequiel está viendo un solo evento. Hay otros que ven, no, Ezequiel 38 y 39 está hablando de dos momentos separados y esos dos momentos corresponden a dos batallas diferentes. En la gráfica de la teoría del rapto o en el premilenialismo dispensacional, Armagedón corresponde al juicio contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén o Israel va a ser juzgada por haber rechazado al Mesías. Este es el tiempo de la ira de Jacob. Este es el tiempo en el que Dios va a salvar un remanente de Israel y se va a tornar a su pueblo cuando el anticristo entonces los quiera perseguir. Ese es el momento, esa es la batalla de Armagedón. Gog y Magog no sucede hasta el final del milenio. O sea que hay una separación donde las dos batallas están separadas por el periodo del milenio. Por poner solo una característica entre esas dos batallas. En los otros esquemas, no. En los otros esquemas a veces se entiende que es una misma batalla. Cuando suceda ese último ataque de Satanás en un Apocalipsis capítulo 20 después del milenio, es que entonces pues vienen los eventos asociados a el juicio final y ese juicio final da paso al estado eterno. Así que, y eso que esto es una gráfica muy sencilla, mucho más compleja que lo que ven aquí, pero solo poniendo los eventos más sencillos. O sea que en esta gráfica, en esta posición, con relación a los eventos que están por suceder, estamos viviendo en el periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia va a finalizar cuando llegue la gran tribulación, y esa gran tribulación son 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. Acontece la segunda venida de Jesucristo, inicia el periodo milenial y el milenio termina con el nuevo ataque de Satanás, donde vuelve a engañar a las naciones, las prepara contra la amada y eh, es juzgado, son juzgadas esas naciones, se da lo que es nosotros conocemos como el juicio final, que nosotros lo veíamos ligado a la segunda venida de Jesucristo. Y si ven, el juicio aquí está separado. La segunda venida ocurre en un momento y el juicio final ocurre en otro momento. Están separados por el milenio. Y luego se pasa al estado eterno. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, hermano Rubí, Sí, porque son sí, muchas sí. cosas. Sí, no, déjame ver cómo acomodamos. Sí, está buenísima la información. Denos un like. Si usted está por ahí, ya vemos 40 personas conectadas y solamente hay 26 likes. Denos nuestro like. Pregunto aquí, Sí, seguro. porque es una cosa que siempre, especialmente cuando nos toca lidiar con gente que creen en que son milenialistas, el periodo este de la gracia, que ellos dicen que termina con el rapto, Sí, pero la Biblia nos dice que hay, digo, yo no quiero que usted argumente contra sí, sí, eso, sí, sino sí. que si pregunto cuál es la lógica detrás de lo que se postula. Pues, Dicen que se termina la gracia, sin embargo, vemos gente salva durante la gran tribulación. sí, mira, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que nos dan los hermanos que creen en esta postura como para que se haya terminado la gracia? ¿De qué manera son salvos o qué méritos tienen los que son salvos como para ser salvos fuera de la gracia? muy bien. Pues mira, la razón es la siguiente, hermano Rubí. Lo que sucede es que, según esta escuela, el premilenialismo hace una separación, como dije, entre el pueblo de Israel y los gentiles. Para ellos, el plan de Dios siempre fue con Israel. O sea, el objeto del amor de Dios es Israel porque fue el pueblo que Dios escogió. Aunque muchos cristianos no lo saben porque ni sus pastores lo saben o no lo enfatizan, la realidad es que aunque suene duro, la iglesia es como una querida. O sea, el plan de Dios tiene que ver con Israel, pero como Israel no aceptó la propuesta del reino,
rechazó a Jesús, por eso es que usted va a escuchar que ellos dicen que Dios le puso una pausa. Esa es la expresión que escuchamos. Israel es el reloj de Dios y cuando ese reloj vuelva a contar, entonces estamos viviendo los últimos momentos. ¿Por qué? Porque entonces al Israel rechazar a Dios, lo que Dios hizo según esta postura claramente es que entonces, ya que Cristo ha muerto, abre una ventana, permite que los gentiles sean salvos hasta que Él regrese a tratar con su pueblo, y su pueblo es Israel, porque una distinción de este premilenialismo, porque el histórico no es así. En el premilenialismo histórico, tanto judíos como gentiles que creen son parte de un mismo pueblo, pero en el premilenialismo del rapto dispensacional hay una separación radical entre Israel y la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si mira la cruz, le antecede la ley, porque esa es la dispensación donde el pueblo ha recibido el pacto mosaico. Dios está trabajando con Israel, pero como Israel no entiende que el propósito de la ley, como se establece en Gálatas capítulo 3, la ley era el ayo que debía llevarlos a Cristo. Entonces rechazan al Mesías y Dios lo que hace una vez más, permite que en lo que Él vuelve a trabajar con ese pueblo endurecido, va a salvar a los gentiles. Por eso cuando el rapto ocurre 7 años antes de la tribulación, la iglesia tiene que ser levantada al cielo. ¿Por qué? Porque ya Dios para de trabajar con los gentiles y regresa a su plan, que su plan es su pueblo. Entonces hay salvación ahora en lo que ellos le llaman la dispensación de la gracia, que aunque se pueden salvar judíos, principalmente es para la salvación de los gentiles, porque es cuando inicie la gran tribulación, que es el cumplimiento, según ellos, de la profecía que ya había hablado de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, solo que esa profecía que tiene 70 semanas, ellos alegan que solo se cumplieron 69 semanas y que hay una semana que no se ha cumplido. Esa semana son 7 años y por eso es que se habla todo el tiempo de una tribulación de 7 años. En el Nuevo Testamento nunca se habla de 7 años de tribulación, pero la razón para que sepan los oyentes de por qué usted oye de 7 años de tribulación es porque esa profecía de Daniel 9, 24 al 27, específicamente los versículos 26 al 27, que tratan del juicio de Dios contra Israel, la destrucción del templo y la salvación de un remanente, eso según ellos no ha ocurrido y es lo que va a ocurrir dentro de la gran tribulación. Por lo tanto, dentro de la gran tribulación va a haber salvación, pero la salvación que se espera es la salvación del pueblo de Israel principalmente, porque ahí es que va a ocurrir lo que ellos llaman la resurrección de Israel o el evento del cumplimiento de la profecía del Valle de los Huesos Secos, entiéndase Ezequiel capítulo 37, donde la escritura dice que Dios va a salvar a una parte del pueblo de Israel, no a todo, pero una parte del pueblo de Israel va a responder y se va a tornar al Mesías. Claro, algunos de ellos, dependiendo de la escuela escatológica, van a decir que pueden haber, ¿cómo se llama? Pueden haber gentiles que se conviertan, pero el programa realmente en esos 7 años es un programa de exclusividad para el pueblo eh, que Dios separó y escogió y que lo había puesto no sé, ellos le llaman una pausa, lo había postergado hasta volver a tratar con ellos. Pero en esta escuela hay 3 momentos de salvación. O sea, uno se puede salvar ahora, se puede salvar, como bien dijo, dentro del periodo de la tribulación, que dicen que nos va a costar la cabeza si uno estuviera en la tribulación. Por lo general dicen que, pues, que en ese periodo la salvación se torna obra, el Espíritu Santo no está, es que es complejo. Y posteriormente, cuando pasa la segunda venida de Jesucristo, todavía hay salvación, porque algunos alegan que después de la segunda venida hay salvación. ¿Por qué? Porque dentro del periodo del milenio todavía hay salvación. Y tenemos personas con cuerpos glorificados y sin cuerpos glorificados, o sea, personas en un estado eterno y personas que no están en el estado eterno. Algo así como, por ejemplo, Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, donde están los elfos que son como eternos y los humanos que mueren. Algo así se vive dentro del periodo del milenio, luego de la segunda venida de Jesucristo. Así que en este esquema uno se puede salvar. En este momento dado, aún empiece la tribulación, hay tiempo para salvación y todavía hay algunos que dicen que luego de la segunda venida de Jesucristo, como no es el fin, porque vimos que el fin al final del milenio, todavía hay posibilidad de salvación. Ok.
Entonces para poder plancharlo, decirlo en lenguaje llano y simple. O sea, la salvación en la gran tribulación es por obra. Pues algunos eso Porque, es lo que porque, postulan porque si no es por gracia, tradicionalmente. tiene que ser por obra. Sí, esa es por lo general ese es, por eso le digo que las gráficas son generales, pero en el dispensacionalismo que le llaman clásico, el tradicional, si es por obras, ¿por qué? Aunque la Biblia no plantea que pueda haber salvación por obra, por eso le digo, eso es, si son válidos o no, yo no estoy entrando en si pueden ser sostenidos bíblicamente, sino lo que ellos plantean o postulan. ¿Por qué es por obra? Porque básicamente esta enseñanza lo que decía es que una vez la iglesia sea raptada, el Espíritu Santo es lo que la detiene. O sea, ellos entienden que lo que detiene el mal, lo que está refiriendo el mal cuando Pablo está hablando, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se aparte, la iglesia sea raptada, entonces vuelve a la salvación por obra. ¿Por qué vuelve a la salvación por obra? Es importante que sepan por qué. Porque según ellos, la salvación del pueblo de Israel siempre fue por la ley. Recuerden que en esta escuela, esto es lo importante entender, en esta escuela hay dos pueblos y son dos pueblos con dos planes de salvación diferentes. El plan de Israel es por medio de la ley y la iglesia se salva por medio de la fe o de la gracia. Israel no. Por eso es que usted va al cristiano diciendo no hay que evangelizar a Israel. Ellos son parte del pueblo de Dios, ellos no tienen que venir al Mesías, que es una locura, pero bueno, eso es lo que ellos plantean y esa es la razón porque una vez la iglesia se va, Dios vuelve a tratar con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no necesita creer en el aspecto de la fe y todo esto que nosotros planteamos, que el Nuevo Testamento señala, porque ellos pueden ser salvos por medio del pacto de la ley, o sea, el pacto mosaico y es un pacto de obra. Supongo que se habrá algún tipo de sacrificio bajo la ley por el cual el pecado sea expiado o sea, y yo sé que yo sé que Sí, sí, yo sí. sé que no que la idea del programa no es Sí, argumentar contra eso, pero para que vea todas las preguntas que a mí me llegan sí, cuando, sí, o sí, sea, si no es por gracia y es por la ley, pues me imagino que se reanudarán los sacrificios sí. y entonces, ¿y qué pasó con la obra de Cristo? Bueno, esa es parte de las preguntas y yo sé, aquí hay muchos cuestionamientos, pero pues nada, esto es parte de lo que se ha creído. De hecho, literalmente ellos entienden que una vez suceda la segunda venida de Jesucristo, mire, en este periodo se supone que se construye el templo. Esa cajita y yo estoy con el mouse y yo tampoco soy dibujante. Eso supone que es el templo. Ustedes saben que se habla de que hay que reconstruir el tercer templo. Ese es el tercer templo que el anticristo en esta escuela se va a sentar. No sé dónde, porque en el templo no es un trono, allí no hay un trono para uno sentarse. Pero bueno, ellos entienden que allí se va a sentar y allí va a dirigir el mundo. Ese templo va a ser destruido porque eso es lo que sucede en Daniel capítulo 9, versículos 26 al 27. Es el cumplimiento de lo que algunos entienden va a suceder en la segunda venida de Jesucristo, aquellos que interpretan Mateo 24 como siendo los acontecimientos de la segunda venida de Jesucristo. Ese templo va a ser destruido, tal como Jesús dijo que debía ser destruido. Significa que cuando empiece el periodo, sí, Pastor, discúlpeme un segundo, que es que está, debe sí, darle un momentito porque se está como que entrecortando la comunicación. Adelante. ¿Está bien ahora? sí. ¿Usted lo oye bien todo allá? ¿Lo ve todo bien Yo allá? acá lo oigo bien, yo me oigo bien, pero puede ser que yo me esté escuchando y esté Sí, saliendo se entrecortado. está como entrecortando un poquito. Si pudiera repetir los últimos, qué sé Muy yo, bien. 20 segundos. Ok, lo que estaba diciendo es que me estaba preguntando que si ellos van a volver a los sacrificios, si está, pues sí, solo que esos sacrificios, hay un templo, que es el tercer templo, que pues todo el mundo sabe que se ha venido hablando de un tercer templo. Ese templo debe ser destruido conforme a Daniel capítulo 9, versículos 26 al 27. Por lo tanto, ese templo tiene que ser reconstruido para el periodo milenial, porque Cristo va a regir en un templo y en ese templo, según ellos, se van a volver a realizar sacrificios. Por Ok, eso y ellos están entonces, preparados. Sí, esa es la base de la salvación de lo eso crea más preguntas que respuestas, pero vamos a seguir entonces porque si nos quedamos aquí, eso me crea más preguntas a mí que respuestas en cuanto a esta posición, que es la que yo adopté por todo este tiempo y que
de verdad que me crea mucho problema. So, si usted quiere, lo dejamos así y seguimos entonces. Algún día, si gusta, podemos solo hablar de esta escuela y el diagrama yo lo hice súper sencillo porque en esta escuela acontecen diferentes juicios, suceden no menos de 3 resurrecciones. ¿Por qué 3 resurrecciones? Porque acontece una resurrección, que es la resurrección de los que suben arriba al cielo. Pero esa resurrección no es la de todo el mundo, es solo de la iglesia. Luego hay una resurrección que da paso al milenio. Y luego hay una resurrección al final del milenio donde todos tienen que ser levantados para ser juzgados. Entonces, ¿dónde la Biblia habla de por lo menos 3 resurrecciones? O sea, por eso le digo, mi intención no es si yo lo quiero poner complejo, sumamente complejo. ¿Sabe qué es lo triste, hermano Rubí? Que a nosotros, la iglesia tradicionalmente, en todos lados, en Puerto Rico, en todos lados, en Latinoamérica, América del Sur, lo que nos vendieron fue este pedacito. Esto es lo único que nosotros sabemos. Que Cristo es el Mesías, que si nos arrepentimos y venimos a Cristo podemos ser salvos antes de que empiece el juicio. Porque si empieza el juicio y no estamos convertidos, ser salvo nos va a costar la vida y vamos a tener que pasar por la gran tribulación. Y esa gran tribulación termina en la segunda venida, pero muy poco se habla de la segunda venida para acá. Sí se sabe que va a suceder el milenio, pero no todo lo que está asociado con el milenio, que una de las cosas que realmente, aunque muchos hermanos, yo lo digo con respeto, no es que raya, son mis palabras, no son las suyas, es una herejía hablar que luego del cumplimiento del sacrificio de Cristo, como se establece con toda claridad en la epístola, en la carta a los hebreos, cuando dice que todo el sistema del tabernáculo, todo era sombra de aquello que debió ocurrir y que de hecho ocurrió, porque el autor de los hebreos señala que Cristo consuma el nuevo pacto, volvamos y regresemos. O sea, tenemos una carta diciéndole a los cristianos en el primer siglo, hace 2000 años, que era una locura regresar a los sacrificios. Imagínense 2000 años después que volvamos a tener sacrificio y que lo estemos vendiendo como algo que bíblicamente es aceptable. O sea, con todo respeto, pues yo sé que eso es una postura ampliamente aceptada, pero luego podemos discutirla con más detalle si en algún momento quisiera, porque es mucho más complejo que eso. Yeah. Voy a explicar cuál es la diferencia entre el amilenialismo que surge luego de ese premilenialismo histórico, según algunos, y la diferencia entre ese amilenialismo con una tendencia preterista parcial. Pero mire, usted no tiene que estar de acuerdo y a mí no me interesa que usted esté de acuerdo conmigo. Los libros usted los puede ver y como todo, examinarlo todo, retener lo bueno, vea la explicación que ahí se da y usted juzgue. La autoridad es la escritura, la autoridad no somos los hombres. Yo estoy sumamente claro en eso. Yo era también un dispensacional, un premilenialista dispensacional. Yo también escuché a Gigi Ávila y tuve mi Biblia Scofield y eso fue lo que prediqué por años. O sea, yo prediqué mis primeros años el arrebatamiento de la iglesia antes del periodo de la tribulación. O sea, yo no tengo ningún problema en reconocer que me he equivocado. Trato de no equivocarme, pero soy un discípulo. Y como todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, estamos en un proceso de crecimiento y ese crecimiento se va formando en la medida en que pasamos tiempo en las escrituras y las escrituras nos van corrigiendo. Las escrituras no finalizan al salvarnos, inician todo un proceso donde esa misma palabra comienza a santificar nuestra mente, nuestros pensamientos son transformados y renovados. Así que yo he pasado por ciertos cambios. Algunos de ellos tengo que decir, y lo he dicho públicamente, que reconozco que son parte de yo no haberme tomado el tiempo de haber estudiado algo eh, con seriedad antes de pues, llegar a una conclusión. Y si usted es honesto, usted debe saber que la mayoría de las posturas que hoy mismo usted pueda decir que usted sostiene como cristiano no son el resultado de un estudio serio y profundo de esos diversos temas, sino de cosas que lamentablemente pues nosotros hemos aceptado para bien o para mal. Si lo aprendimos bien, pues aunque no sepamos ni cómo explicarlo, pues estamos apoyando algo, aceptamos algo que es correcto. El problema es que muchas veces nos percatamos, luego que entramos al estudio serio,
que hay posiciones, hay cosas que se han dicho que luego no corresponden con la verdad o con el ejercicio, o que en el ejercicio de la investigación y poder hallar y ver dónde están, ¿verdad?, las evidencias para señalar, hacer tal señalamiento. Luego uno se encuentra con que la evidencia no existe, que alguien lo dijo y se repitió, se aceptó, nadie lo critica, nadie lo está retando. Por lo tanto, pues, ¿por qué lo voy yo a hacer? Si la mayor parte de los pastores reconocidos, avalados por la iglesia, lo aceptan. Así que yo creo, lo que estoy diciendo es esto, que vamos a tener espacio para ser humildes y reconocer que podríamos estar equivocados. El problema es cuando nos cerramos y decimos, no, yo no puedo estar equivocado. Pues yo no sé porque yo no conozco el universo, ni aún graduándome del programa doctoral. Cuando uno se gradúa de un programa, si hay alguien que es honesto, lo único que le puede hablar es de la literatura revisada, porque nosotros no revisamos el universo. Hay un tema específico de investigación y hay una literatura particular que muchas veces está delimitada a un tiempo, a un espacio, porque uno no tiene el tiempo para cubrir toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que uno investiga. Y sobre esa investigación uno habla y dice, pues mira, sí, encontré estos hallazgos, puedo probar mi hipótesis de verdad pues la tengo que descartar, esto fue lo que me encontré, esta es la conclusión a la que ahora llego. Así que en ese proceso estamos. Y vuelvo y le digo, yo conozco el premilenialismo porque yo también lo postulé. O sea que no estoy hablando desde el punto de vista de un amilenial que está hablando de un premilenial y no sabe lo que está hablando porque él nunca fue premilenial. Eh, Así que no hagamos ese tipo de comentario que a veces uno escucha, que es un comentario de verdad un poco de falta de madurez en esto. Vamos a seguir. Nos quedan algunas escuelas y voy a tratar de avanzar un poco.